Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido, bienvenida al cielo aquí. Hay situaciones en donde realmente nos planteamos cómo hemos llegado hasta cierto punto o en qué punto de nuestro camino estamos. En sí, creo que esto significa que todo solamente se hace en base a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que realmente tenemos que profundizar en nuestra vida acerca de cómo Dios obra, acerca de cómo Dios hace sus cosas, pero que más allá de que querramos poner esa razón de por medio, muchas veces no vamos a lograrlo, porque en un chasquido de dedos Dios te puede literalmente cambiar la vida completamente si te alineas y haces todo lo que esté a tu alcance para poder lograrlo. Para eso te voy a leer Mateo capítulo 19 versículo 29 y dice, y todo el que haya dejado cosas, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más a cambio. Mira, pues qué coincidencia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que dejar las cosas atrás es como un acto de no saber tomar las riendas, pero en realidad es que estás dejando esas cosas atrás, porque vos tenés que hacerlo para que tu vida mejore y para que tu vida siga avanzando en determinadas situaciones, porque vamos a ponerlo en este ejemplo. Cada uno de nosotros somos un árbol que tiene sus raíces y todas esas raíces son las que se van a ver reflejadas en el exterior. O sea, el árbol interno y sus raíces se van a ver reflejadas en el exterior. Si yo estoy mal, si yo estoy mal con lo que hago, si yo estoy mal con lo que digo, si yo estoy mal con lo que como, si yo estoy mal conmigo mismo en general, todas esas raíces se van a ver expuestas y se van a ver eh, vistas en el lado exterior, o sea, en el lado físico. Si yo estoy mal espiritualmente, todas esas raíces van a brotar y van a dar un fruto malo, así por decirlo. Y entonces, cuando yo voy dejando cosas en el camino, cuando voy dejando situaciones, amistades, eh, cosas, hermanos, hermanas, como dice acá, y todo el que haya dejado casas o hermanos, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, o sea, por la causa de Jesús, por la causa de Dios. Cuando vos tenés que afirmarte en este camino, tenés que tomarlo como un camino que te va a llevar a la victoria, te va a llevar a esa luz y a esa prosperidad que tanto crees en tu vida. Pero esto conlleva a dejar muchas cosas atrás, porque vos ya no puedes ser el mismo, ya no puedes pretender ser la misma persona que está en su vida anterior. O sea, vos no pretendes tener una vida nueva siendo la misma persona que has estado siendo hasta ahora. No puedes hacerlo porque Cristo te da nueva vida. Y cuando vos renaces en esa nueva vida, tenés que dejar muchísimas cosas atrás. Yo sinceramente he dejado muchas cosas atrás y lo he dicho en episodios anteriores, pero porque realmente tenés que hacerlo y tenés que tomarlo, porque si no lo haces y no lo tomas, no pretendas que algo cambie en tu vida. Si no dejas las cosas atrás, Dios realmente no va a poder obrar y luego le vas a querer culpar a Dios y Dios te va a decir, mira,
hijo, hija, fulanito, fulanita, vos tenés libre albedrío. O sea, yo no te voy a obligar a que vos cambies. Vos tenés que cambiar porque así es como yo voy a obrar. Pero si vos no querés cambiar, está todo ok. Pero luego no me eches la culpa a mí, porque yo no soy el responsable de tus situaciones, sino que todo cae por su mismo peso. No soy un Dios castigador, soy un Dios que te ilumina y que te muestra todo lo que estás haciendo mal, pero que aún así, por tu libre albedrío que te he concedido, no voy a meter mi mano allí y a sacarte por las fuerzas. Me entiendo. Todo aquel que haya dejado casas o hermanas o hermanos o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Sé que muchas veces nos cuesta dejar cosas atrás, situaciones atrás, personas, porque lo que más nos cuesta dejar atrás son las personas. Y eso que nos cuesta dejar atrás también proviene del miedo y de lo que hemos estado haciendo actualmente. Nos cuesta tanto porque tenemos tanto miedo de salir de esa zona de confort. Tenemos tanto miedo de dejar las cosas atrás porque no conocemos el camino. Pero hay que acostumbrarse porque el camino de Dios es un camino incierto, pero que te lleva a la victoria y a la luz. Lo único que Dios se va a encargar es seguir mostrándote los pasos que tenés que tomar. Nunca te va a mostrar el camino completo porque así no es su obra. Vos tenés que alinearte y seguir sus pasos, seguir lo que Él te muestra. Y volviendo un poco atrás, nos cuesta dejar ciertas cosas o ciertas costumbres o ciertas situaciones porque es lo único que conocemos. De hecho, este episodio está inspirado en un video mío de YouTube que está en mi canal de YouTube, Lucas Vallejos, puedes ir a verlo, que es cómo dejar el pasado atrás, pero en sí me voy a enfocar más en las pérdidas que hemos tenido a través de este camino de la vida, porque muchas veces llamamos pérdidas solamente a las pérdidas, no sé, de amigos, de familiares que han partido de esta tierra, pero que realmente ya no están en este plano físico. Pero las pérdidas también son aquellas pérdidas que hemos tenido por situaciones de la vida, como dejar personas, novios, trabajos, y conlleva una determinación constante porque tenemos que realmente aprender a amigarnos con estas situaciones y nos van a seguir pasando a medida que no sepamos cómo resolver o cómo responder ante estas situaciones. Porque eh, si bien podemos decir que la vida es un va y ven, también podemos decir que la vida no es complicada cuando vas con Dios. La vida eh, no, que la vida con Dios no te propone que no vas a tener mareas, ni olas, ni tsunamis que enfrentar. La vida con Dios te dice que vas a tener un ancla de donde sostenerte. Vas a tener ese ancla donde vas a parar y vas a mirar y vas a decir, aquí estoy, Señor. Las pérdidas en el camino significan muchas cosas, significan estar alineado, estar preparado para enfrentar esas situaciones, porque si Dios no, si Dios no te hubiera preparado, o si Dios realmente no dijera que ya estás preparado, preparada para afrontar esas situaciones, Él no te las daría.
tampoco te va a dar situaciones que vos no puedas más allá soportar, porque Él es muy misericordioso y muy caballero y Él sabe exactamente, absolutamente todo de vos. Él conoce tu corazón, Él conoce tu pasado, Él conoce todo. Y no es como que te lo va a sacar así de una, todo ese pasado, todas esas personas, sino que te va a ir tirando lo que tenés que hacer, pero como dije, Él no te va a obligar, porque tu vida se basa en decisiones. Tenés que tomar decisiones en tu vida sí o sí. Y no tomar una decisión también es una decisión, claramente. Él te va a tirar el dato, por decirlo así, ¿no? En criollo. Él te va a tirar y te va a decir, mira, tenés que dejar ciertas situaciones, tenés que dejar ciertas familiares, ciertos amigos, tenés que dejar a tu novio, a tu pareja. Él te lo va a decir, y él te hace saber esto a través de tu espíritu, porque es cuando vos te pones a alimentar tu espíritu con su palabra, con su presencia, a nutrir tu espíritu realmente. Cuando lo empezás a hacer, es ahí cuando Él comienza a conectarse con vos y te comienza a decir estas cosas. Y es porque tu espíritu, vamos a decirlo así, tu espíritu ya no vibra con ciertas situaciones, tu espíritu ya no va con ciertas personas y Él te lo va a saber decir. Él te lo dice, pero vos sos la encargada o el encargado de tomar esa situación, de seguir con lo mismo o no. Es tu decisión porque Él te ha dado el libre albedrío. Si vos no seguís con esa situación, pues bueno, te espera la gloria, te espera la paz que tanto buscas, te espera el amor que tanto buscas, aunque no sea un camino recto, será un camino en cursiva, por decirlo así, donde vas a tener que afrontar tus tinieblas, tu oscuridad, donde vas a tener que sacar todo eso donde el diablo te sigue dominando, o vas a seguir con esas situaciones en donde luego no vas a ver cambios, te vas a seguir sintiendo infeliz, inseguro, insegura, con ansiedad, con un montón de cosas, y le vas a pedir a Dios que te saque de esa situación, y Él ya te había dicho que salga de esa situación, pero que es tu decisión. ¿Que es fácil? No, no es muy fácil porque es algo que has venido haciendo desde siempre. Es algo que has venido haciendo conforme a lo que has aprendido. Y es ahí cuando Él realmente te muestra lo que tiene para vos, te muestra lo que puedes llegar a hacer. Pero que si no dejas eso, no vas a poder seguir avanzando, no vas a poder seguir ver eso que quieres ver. Y en sí, Dios eh, me ha transformado de muchas maneras y sé que para muchas personas, ¿no? Voy a decirlo así. Sé que muchas personas quizás no entiendan o no comprendan y estar de este lado y también de estar del otro lado de ejemplos, ¿no? Voy a poner de ser esa persona que ha tenido ciertas amistades, ha tenido ciertas costumbres, ciertas imitaciones que muchas veces las otras personas del exterior, de afuera, piensan que es fácil, piensan que es simplemente porque sí, y no es así, piensan que a una persona tal, cuando empieza a hacer estas cosas, como que no le duele o no le resulta difícil llevar todo esto, y es todo lo contrario. Cuesta, no, no es tan difícil, pero sí cuesta llevarlo, cuesta eh, transmitirlo, cuesta transmutarlo, cuesta llevarlo en general, pero como dije antes, tenés esa ancla que es Dios y es Él el que te va a ayudar, porque Él no quiere que pase por estas situaciones, pero que son necesarias, son muy necesarias para Él poder manifestar su gloria en vos y no hay nada más lindo que eso.
pero que la carne en sí, el ser humano en sí, lo siente, porque somos seres humanos, somos seres emocionales, somos seres que comen, que beben, somos seres naturales de por sí. Y Él nos hizo así, para que podamos sentirlo también a Él a través de nuestras emociones y de nuestros espíritus, porque nosotros tenemos un espíritu que hay que avivarlo todos los días, que hay que nutrirlo todos los días, y si no lo hacemos, lo vamos a querer nutrir con cosas paganas, con cosas del mundo que no van a llevar a ningún lado. Y muchas veces pensamos que esto de nutrir el espíritu es simplemente, no sé, mirarme un videíto y ya no. Es realmente ser disciplinado con lo que tenés que hacer, realmente disciplinado con su palabra, con, con lo que Él te manda hacer, realmente poner en práctica su palabra y seguir sus obras, seguir lo que Jesús dijo que hay que hacer. Y personalmente es un camino bastante tibio a la hora de querer expresar ciertas cosas o ciertas emociones, que lo único que hago es expresarla a Dios y no al mundo en general, porque en esta etapa de mi vida no me encuentro con algo así sólido. O sea, estoy hablando de amistades, de esas cosas, pero que es necesario, de que te vas a quedar solo, como el capítulo anterior, vas a estar solo, quizás por mucho tiempo, o lo que diga Dios en realidad, pero tenés que saber que Él no nos quiere solo, Él nos quiere en comunión, en comunidad, en sociedad, pero que esa sociedad y esa comunión te nutra para lo bien y no para lo mal, no para lo pagano, no para tomar, no para beber, no para fumar, no para drogarte, no para nada, nada de eso. Él quiere que estés en sociedades buenas, en comunidades buenas, para que sigan nutriendo tu espíritu y sigan elevándote y sigan construyendo esa vida que tanto querés, esa vida en paz, esa vida llena de amor, y que todo lo demás que quieras en el sentido material va a venir por añadidura. No es como que se va a hacer un chasquido de dedos y ya, muchas veces sí, pero lo que he experimentado es que los chasquidos de dedos de Dios son muchas veces más en el sentido espiritual y en el sentido emocional, y que con eso vas a atraer por, por consecuencia todo lo que vos y todo lo que resuena con vos. Todo eso que querés vas a traerlo cuando vos realmente seas esa persona capaz de tolerarlo y seas esa persona capaz de permanecer en ello. Porque así como Dios te da algo, también te lo puede quitar. Y si vos realmente bajas las guardias cuando tengas todas esas cosas, Dios te lo puede quitar. Porque vos tenés que seguir obrando en esta vida con propósito y no con lujuria ni nada de esas cosas, por no llamarlo de otra manera. Tenés que obrar con propósito, sí o sí. Tu vida se basa en propósito. No creas que tu vida es simplemente hacer lo que quizás estás haciendo ahora, si son solamente trabajar o estudiar. No, tu vida es siempre con propósito, que solamente vos y Dios lo saben, solamente tu alma lo sabe. Y es ella la que se va a encargar. Es ella la que se va a encargar de realmente tirarte los pasos. Y entonces, volviendo un poco atrás, las pérdidas del camino son necesarias. Y a mí me ha costado bastante, me ha costado eh, noches, noches enteras, pero no podía seguir haciendo las mismas cosas porque sinceramente estaría
engañando y atravesándome una espada a mí mismo que me dolería toda la vida. Y yo no voy a permitir eso, no quiero permitir eso, porque si lo hago, sé que va a ser la pérdida de mi alma. Porque cuando vos no seguís a tu espíritu que vive en vos y que obra para bien, vos, ese espíritu se va apagando. Y luego lo que comenzás a hacer es dejarte llevar por el pasado. Y cuando te dejan llevar por el pasado, nada bueno sale de allí. Y de hecho te voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 versículo 24 y dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la uses para terminar la tarea que se me asignó. El Señor Jesús, la tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Te lo repito, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eh, la Biblia que yo leo particularmente es Nueva Traducción Viviente. Muy pocas veces uso la Reina Valera, simplemente la suelo usar para determinadas traducciones que tiene, que son muy diferentes en algunas ocasiones. Pero la que más uso es la Nueva Traducción Viviente. Y cuando vos realmente te ocupas de nutrir tu espíritu y de nutrir tu alma, todo lo bueno va a llegar a vos porque lo estás atrayendo. Y todos esos malos caminos que has dejado y que muchas veces nos llegamos a plantear, nos llegamos a decir, bueno, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Eh, acá, de hecho, acá hay un versículo que habla de eso. Esto es Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 3, y dice, el Señor mira el corazón. Esta es una parte de lo que dice, el Señor mira el corazón, porque el Señor no se deja llevar por la, por la vestimenta, ni por cómo luces, ni cómo sos. Ni si sos lindo, ni sos linda, claramente Él te creó, pero lo que Dios mira es el corazón, es lo que tenés allí. Y cuanto más belleza espiritual tenés, más emanás luz. O sea, a Dios solamente le importa tu corazón. El físico en sí es importante porque uno, uno tiene que cuidar su espíritu, uno tiene que cuidar su templo, pero no hay que endiosar, perdón, y crear ese falso Dios, porque a Dios no le gusta tener que tengamos falsos dioses, y no solamente se refiere a una estatua, sino que también se refiere a estas cosas paganas del mundo, de poner en primer lugar aquellas cosas que no van en primer lugar, que el único que va en primer lugar es Dios. Y sé que a mucha gente le cuesta entender esto, y sé que a a gente le no, como que no le entra bala, por decirlo así. Pero es así, y hoy en día me pongo a pensar y me pongo a ver todas aquellas cosas que hacía y que ya no las volveré a hacer jamás. Y me pongo en el lugar de la otra gente y digo como que siempre estuvo ahí Dios, siempre estuvo en mi vida Dios y nunca había dejado de creer en Él. Porque yo siempre cuando me preguntaban si yo creía en Dios, yo siempre decía, sí, para mí Dios sí existe. Aunque no lo tenía tan presente como ahora, ni había empezado su obra en mí, ni nada, yo decía que sí, que Dios sí existía. Y aunque quizás la pifié
después de meterme en esto del universo y de la ley de atracción, que está súper bien. De hecho, es una de las herramientas que tiene sus pros, pero es muchas veces buena porque es exactamente lo que la fe predica, que es eh, llama las cosas que no son como si fuesen. Pero en sí yo siempre creí, siempre creeré que hay un Dios y que ahora se ha manifestado completamente en mi vida y que muchas veces en sí la mente te intenta, vamos a decirlo, como sabotear, porque te hace mirar, muchas veces te quiere hacer mirar para atrás. Y hoy en día solamente me dedicaré y me dedico a mirar para atrás con amor y para ver lo que Dios, de donde Dios me ha sacado, eh, de un pasado donde me sentía insuficiente, de un pasado en donde no sabía qué rumbo tomar, y por eso Dios quizás me tiró así, como digo, Él te hace tomar decisiones y Él me tiró esto. De hecho, Él me tiró que haga todo este podcast y todo el canal de YouTube y todas esas cosas. De hecho, me lo tiró cuando estaba leyendo Mateo 19:29, que es lo que estaba leyendo, que es, y todo el que haya dejado casas, casas o hermanos o padres. De hecho, cuando estaba leyendo ese versículo, es cuando se me vino a la cabeza lo del podcast. Y en sí, quizás tardé como 3 días en dudarlo, y, y tenía ya fecha de cuando lo iba a publicar, que era esa misma semana, ese mismo domingo. Yo dije, como no, imposible, ¿qué voy a decir? Y ahí ya me tiró la data de cómo el cielo en la tierra, y de que se iba a llamar el cielo aquí, o que iba a ser como en el cielo. O sea, tenía dos nombres y yo elegí el cielo aquí en la tierra, pero el podcast en sí se llama El cielo aquí. Y, y así fue como él fue transformando. Yo solamente miro hacia atrás con amor, porque si no hubiera pasado por esas situaciones o por esas circunstancias, no iba a estar hoy acá haciendo esto. Pero es que siempre los planes y los tiempos de Dios son perfectos, y muchas veces no podemos llegar a preguntar eh, por qué no antes y por qué ahora. Pero es que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe exactamente lo que va a hacer y lo que va a seguir haciendo en la vida de cada uno. Porque si yo me pongo a pensar eso, es como estar quizás queriendo determinar sus tiempos, y no es así, aunque nos cuestes, aunque queramos controlar muchas veces todo. No, hay que soltar un poco el control, y es algo que lo trabajo todos los días, y es siempre querer hacer lo que Él me manda a hacer, lo que Él me ha mandado a hacer, y sé que siempre todo va a obrar para bien, aunque muchas veces nos dejemos llevar por circunstancias de la vida, o por pensamientos, o por cosas negativas que nada tienen que ver con Él. Siempre hay que volver y recordar que todo aquello que se dejó en el camino es por algo, y que ya no hay que volver atrás, porque si volvemos atrás será peor de lo que éramos, será peor de lo que éramos antes. Y hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que las he hablado con Dios, las he explicado, pero yo sé que Él siempre eh, sigue obrando. La buena hora que Él comienza, de hecho, nunca la termina hasta que partamos de esta tierra. Él siempre va a tener cosas que sacar a la luz, Él siempre va a tener que transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, siempre lo va a hacer, porque ese es su trabajo, por decirlo así. Él nos ama tanto que Él aún así nos espera todo, todo el tiempo que se determine o que Él determine. Y muchas veces pensamos o queremos
atraer a personas hacia, hacia esto que sentimos, hacia esto que hacemos, pero que realmente todavía no es el tiempo de Dios con ellos y que alguna vez o algún día, quizás, si Dios lo quiere, y esperemos que así sea, Dios quizás toque el corazón de esas personas y el alma de esas personas y hacerles entender que no hay otro camino y que no hay cosa de este mundo que te llene tanto como Dios y que no importa tu situación, que no importa lo que has hecho y que no importa tus creencias y que si sinceramente solamente te vas a la iglesia los domingos por cumplir algo o porque pensás que Dios te va a cubrir de algo o a sanar de algo o porque simplemente supuestamente tenés fe, estás muy equivocado, estás muy equivocada. Dios no es solamente un día específico, Dios es todos los días de tu vida, Dios es la palabra, Dios es los milagros, Dios es todo y no hay religión que Él vaya a aceptar que hagan eso. Y eso es algo muy duro de aceptar para muchas personas, pero es, es quizás así. eh, pero bueno, esto es otro tema para otro día. Ya me fui de mambo. Pero nada, eh, cuando terminamos de hacer todos estos cambios, aunque nunca terminamos de hacer estos cambios, eh, Dios siempre va poniendo su semillita en los que vamos sembrando y luego se viene la gran cosecha. Y esto también tiene que ver con el camino. De hecho, me hace acordar mucho a las parábolas de Jesús acerca del viñedo, de esta parábola del viñedo y también del camino donde las semillas iban cayendo y cada una brotaba en algún lugar, una en los espinos, otras en, en otros lados y así, pero no recuerdo el versículo, la verdad, ni el capítulo, pero está en la Biblia. Y cuando vos realmente eh, caes en el camino de Dios, es imposible que no brotes. O sea, es imposible que vos no des frutos. Si así lo vas a hacer. Cuando realmente caes en el camino correcto y cuando realmente seguís el camino correcto, es ahí cuando se ven los frutos y se ven frutos maravillosos, maravillosos. O sea, más allá de las cosas materiales, como siempre digo, los frutos siempre comienzan en el interior y Dios siempre va primero en el interior, en tu alma y en tu espíritu y en tus creencias, obviamente, más que lo externo. O sea, lo externo simplemente es por añadidura. Y acá no negamos lo material, ¿eh? Acá aceptamos lo material porque Dios no quiere abundantes, más abundantes de lo que crees. Dios no te quiere escasez. Dios no le gusta la escasez. Dios te quiere abundante. Y pero, bueno, a todos mis hermanos, hermanas latinoamericanos sabemos que no nos han enseñado lo que es la abundancia y no solamente estoy hablando de la abundancia económica, sino también la abundancia espiritual, porque la abundancia espiritual es la que atrae la abundancia económica claramente, porque cuanto más emana luz, más atraes y más rico en la gracia de Dios sos. Así que eso. Y en mi, vamos a hacer, vamos a suponer que he tenido un camino corto, porque soy bastante joven, por decirlo así, pero he experimentado muchas cosas que quizás otras personas no lo han experimentado y esa es mi historia. Pero vamos eh, a volver un poco para atrás y vamos a ver que hemos amado a personas quizás equivocadas, hemos amado quizás
amigos equivocados, a cosas que no, quizás pensamos que no merecíamos, pero que sinceramente nosotros hemos tomado la decisión de atravesarla, como así está la decisión en nosotros, en seguir o no a Dios. No es como que alguien te pueda obligar tampoco a seguir a Dios, sino que es una decisión coherente, porque tu vida, como dije, se basa en decisiones. Si vos realmente decidís seguir a Dios o no, es tu decisión porque tenés libre albedrío y, como he dicho antes, todo esto ya conlleva a ciertas añadiduras, o las añadiduras del mal o las añadiduras del bien. El camino de Dios es fructífero, es recto y te, eh, te dice que sí o sí vas a tener victoria. Y el camino del mundo es un camino muy, pero muy largo y muy, pero muy seductor. Y cuando es seductor es lo que le atrae al ser humano porque el ser humano tiene esto por naturaleza, de querer complacerse y de querer, como hoy en día están las cosas, de querer todo rápido, ya. Y las cosas con Dios así no van. No es todo rápido ya, no. Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos, pero está en vos en seguirlo o no. Y si no lo querés hacer, pues bueno, no le eches después la culpa a Dios porque Dios te da libre albedrío. Dios no se hace responsable de tu actualidad si no lo seguís. Pero bueno, volviendo de nuevo un poco para atrás. Em, Cuando realmente perdemos ciertas costumbres, perdemos ciertas amistades, ciertas cosas, queremos mirar hacia atrás y decir cómo hemos llegado hasta donde estamos, si es que Dios solamente es el que nos guía y solamente es el que eh, nos acompaña. Y ahí es cuando decís cómo llegué hasta acá. O sea, amigo, amiga, ¿cómo he llegado hasta acá? ¿Qué he hecho? Hay cosas que ni siquiera pensé que la iba a dejar en algún momento y las terminé dejando. O sea, cuán maravilloso eres Dios. Cuán misericordioso eres Dios que te has fijado en mí. Te has fijado en mí, en yo que vivo aquí, en un barrio. Te has fijado en mí, en venir a sacarme de mi pozo y hacerme caminar en la luz de los que viven. Es realmente muy poderoso y, y siempre tenés que decidir seguirlo y nada más. No hay otra salida. Si vos crees que hay otra salida aparte de Dios, bueno, hay que mirar tu vida entonces, porque siempre van a aparecer esos vacíos y siempre van a aparecer esas rebeliones, siempre van a aparecer esas cosas que quizás pensás que se van a solucionar así por sí solas, pero realmente no. Si no está Dios ahí, no, no se van a solucionar y Dios no te va a dar su ancla para que te ancles en él. Eh, Otra cosa, te voy a leer Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17 y dice: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es lo que no pasa o es lo que me pasa. Y es por eso que las personas no sé si se admiran o es porque eh, tienen como que esto, como que, ¿qué le pasó? Jesucristo me pasó. Y lo lamento tanto si te han mm, inyectado en la cabeza de que Jesucristo y Dios eran otra cosa, de que solamente tenías que seguir a Dios y a Jesucristo los domingos en la iglesia, o solamente los días de reuniones. Lo lamento tanto y que seguir a Dios no produce un cambio en tu vida, pues lo lamento tanto si te han inyectado esto. Y que si realmente vos no cambias es porque Dios no está ahí. Cuando Dios no está ahí, pensamos que Él es un Dios castigador, porque pensamos que Él es el que nos castiga.
fatiga, por decirlo así, con ciertas cosas, cuando vos realmente no estás poniendo primero a Dios. Y es un trabajo sumamente interno. Antes de cualquier cosa, antes de endiosar cualquier cosa, tenés que poner primero a Dios y nada más. Tenés que poner a Dios primero en tu camino. Las pérdidas del camino son en base a lo que Dios va a hacer en tu vida. Son sí o sí necesarias. Y yo he perdido muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones, muchas oportunidades quizás también. Pero ¿en base a quién? En base a lo que Dios me dijo que haga. Porque si Dios no me abre una oportunidad, es porque Él tiene algo mejor para mí. Y aunque sus frutos tarden un cierto tiempo, porque para que mis frutos sean perdurables, tengo que trabajarlo por ello, tengo que trabajar por ello, tengo que hacer bien las cosas para que mis frutos sean perdurables, aunque tarden, porque la tardanza simplemente es lo que lleva cuanto más te dejas manifestar por Dios. Y esto conlleva a realmente un trabajo interno profundo, pero con la ayuda de Dios, porque ya no estás solo, ya no estás sola, Dios está contigo. Y esto conlleva muchas veces a decir, a sentir, a pensar que estamos solos, pero no es así. Dios te limpia y de una manera extraordinaria. Aunque sientas miedo, aunque sientas ansiedad, igual tenés que hacerlo. Y es lamentable si pensás que Dios solamente es un día de la semana, si pensás que solamente Él va a estar en tu vida porque vas y le adorás un día a la semana. No, si realmente estás viviendo con ansiedad, con depresión, con soledad y no ves que Dios esté ahí, es porque no está. Y aunque más que vos te vayas, por más que vos te vayas todos los domingos a la iglesia, y luego que salgas ahí sigas siendo la misma persona que has estado siendo siempre y no te permitas el cambio en tu vida y el que Él te ayude a hacer ese cambio y empezar a leer su palabra, empezar a aplicarla, porque ¿cómo puede ser entonces que yo, que no me he ido a la iglesia en muchísimo tiempo, porque no he sentido el llamado de hacerlo todavía? ¿Cómo es posible que Él haya hecho este cambio en mí sin irme a la iglesia y con solo buscarlo a Él? Porque como he dicho antes, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él está en todos lados, pero que vos tengas inyectada en la cabeza que solamente está en la iglesia o que solamente te vas a conectar con Él simplemente por ir a la iglesia. Estamos mal. Y la iglesia no es religión y tampoco tendría que serlo. Pero bueno, recordad que Dios siempre va a estar con vos, siempre y cuando lo pongas primero, siempre y cuando tengas que tomar esas decisiones y tengas que seguir su camino y tengas que dejar todos esos caminos impuros atrás, porque mira, yo he amado mucho, yo he querido mucho a muchas personas y aún así Dios me dijo, tengo algo más grande que esto, más grande que de estas situaciones paganas, por no decirlo. No quiero decir otras palabrotas porque siento que mi espíritu no me lo permite. Pero ciertas situaciones paganas que quizás pensabas que eran como la realidad y no es así. O situaciones en donde decías no hay salida y no es así. No hay nada imposible para Dios y jamás lo habrá.
Así que em, podría seguir hablando, la verdad, pero creo que por hoy es suficiente. Espero que Dios siempre esté en tu vida, que le entregues tu vida a Dios y que Él cambie tu rumbo y le creas a Él. Y no solamente creerlo porque te vas a la iglesia. No, 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 no. Tiene que ser una creencia firme, así como Él lo ha hecho conmigo. Recordad que las pérdidas del camino siempre son aquellas pérdidas que no fueron fructíferas y que las verdaderas perlas del camino se encuentran en el camino de Dios. Yo he perdido mucho, sí, pero no me tengo que enfocar en eso. Hay que enfocarse en lo que ganaré. Estoy perdiendo, pero mira lo que gano. Mira lo que realmente gano. Así que sin más nada que decir, espero que tengas un hermoso día, una hermosa noche, cuando sea que estés escuchando esto. Y si has llegado hasta acá, espera tu like, tu, tu seguimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te ampare, que siempre va a estar contigo, siempre y cuando le pongas primero. Dios te bendiga, Dios te ama, te quiero mucho. Chao.